El Dr. Scolopendra os saluda. Aquí repasaremos la historia de los cómics Marvel, desde sus comienzos y una vez a la semana, empezando hoy con el número 1 de los Cuatro Fantásticos, cuya fecha de portada es noviembre de 1961, pero se publicó realmente el 8 de agosto de ese mismo año. ¿Por qué esta diferencia entre la fecha de portada y la fecha de publicación? Bueno, es un truco para venderlo mejor, porque teniendo una fecha posterior en la portada se aseguran que al menos la tienda vaya a seguir estando hasta final de ese mes que aparece en portada, con lo cual tiene más oportunidades de venta. Esto es algo que se aplica a todos los cómics Marvel y desde el principio, y que es algo que nos choca a todos los aficionados, ¿no? Cuando intentamos hacer una cronología exacta de cuándo salieron unos cómics y otros, ¿no? Ese es el motivo. Para contaros toda la historia de los cómics Marvel vamos a seguir las publicaciones de la Biblioteca Marvel de la editorial Panini, que empezaron a editarse no hace demasiado tiempo y que aparte de los Cuatro Fantásticos tienen muchos más títulos. Intentaremos ir viéndolos todos si no nos aburrimos antes, claro. Los creadores de este número 1 de los Cuatro Fantásticos y de muchos de los que vendrán después son Stan Lee en la parte de guión y Jack Kirby en la parte gráfica. Hay viñetas de Kirby que son maravillosas ya en este primer número. A mí no me gustaba mucho el dibujo de Jack Kirby cuando era crío y empecé a leer los cómics de Marvel, pero con el tiempo me ha ido gustando cada vez más. Y en concreto aquí la página 10 es una página en la cual vemos cuál es el efecto de los rayos cósmicos de los personajes. Veréis que estas viñetas son más grandes de lo habitual y son realmente bonitas. Bueno, todos los aficionados tenéis relativamente alguna noción de qué son los Cuatro Fantásticos y cómo obtuvieron sus poderes después de ser sometidos a unos rayos cósmicos en un viaje que hacen fuera de la Tierra. Hay diferentes teorías de cuál es el motivo que les lleva a emprender este viaje. Incluso a lo largo de los diferentes números de Marvel se van autoeditando, se van, digamos, contradiciendo respecto a cuáles son los motivos del viaje según van cambiando los años. ¿Por qué? Porque en inicio este primer viaje que emprenden es, entre otras cosas, porque tienen que ganar a los rusos, a los comunistas, es decir, están en la carrera espacial recién iniciada. Estábamos en el año 61, el Sputnik acaba de ser lanzado en órbita. Entonces, bueno, ese es el contexto dentro del cual los Cuatro Fantásticos inician ese viaje. El cómic no comienza directamente con el origen, sino que nos presenta ya a los personajes con su forma fantástica y siendo convocados por Mr. Fantástico mediante una bengala que toma la forma de los Cuatro Fantásticos, y así veremos a Sue, la chica invisible, como, bueno, hay una escena impagable en lo que, ¿qué hace una chica en el año 61? Pues está tomando té en casa de una amiga. Bueno, esa es la presentación gloriosa que tiene Sue. Después de lo cual coge un taxi y, bueno, se vuelve invisible en el taxi. Ya vemos su poder. Saltamos a ver a Ben, el hombre que se oculta detrás de esa masa de piedras que es la cosa, y Ben está en una tienda buscando, yo creo que está buscando un traje, y cuando ve la señal, la convocatoria, sale de la tienda y no cabe por la puerta, y yo me pregunto, bueno, no cabe para salir, pero ¿cómo ha cabido para entrar? Bueno, son cosas que pasan en estos cómics. Y luego tenemos a Johnny Storm, la antorcha humana. Ya sabéis por las películas seguramente que Johnny es muy aficionado a los coches, entonces está en un garaje arreglando un coche y ve la llamada, la convocatoria de la bengala, directamente entra en llamas y jode el coche y ¡hala! A volar. Bueno, lo de Johnny es bastante más atropellado porque al ver una llama en el cielo llaman al ejército, le persiguen unos jets, tiene que fundir los jets, también ha fundido el coche, ahora funde los jets, pero bueno, con la salvedad de darle tiempo a los pilotos de los jets de que salten, ¿no?, en paracaídas y no joderlos vivos, ¿no? No vamos a empezar con un superhéroe, unos héroes que van matando militares, no. Bueno, destruyen material militar, pero no a los pobres pilotos. Una de las características de Johnny Storm es que, bueno, puede mantenerse en llamas durante X tiempo, pero no continuamente. Entonces ya se le están apagando las llamas cuando le lanzan un misil. Aquí no se andan con chiquitas. El ejército en los cómics de Marvel van a tope. Y afortunadamente aparecen unas enormes manos que van a coger el misil y lanzarlo al agua y a saber qué será de él, y es Mr. Fantástico, el cuarto de los Cuatro Fantásticos y el que les ha convocado a todos. Ese es el comienzo de los cuatro personajes en el que vemos en acción sus poderes. Una vez que los tenemos juntos, se nos cuenta, hacemos un pequeño flashback al origen. ¿Y cuál es el origen? Como he comentado, es esta misión especial que tienen que hacer, ponerse en órbita para que los rusos no se les adelanten. Y bueno, hay dudas de si es segura la misión o no. En principio Ben Grimm, la cosa no quiere ir, no está del todo convencido de que Reed haya hecho los cálculos correctos, etc. Pero bueno, Sue le dice, hay que correr ese riesgo, Ben, nunca creí que fueras un cobarde. Si no lo hacemos los rusos irán primero, así, tal cual. Bueno, es como se las gasta. El caso es que Ben es el piloto de la nave y
van al espacio y allí les atacan los rayos cósmicos en esa página tan bonita que os he hablado antes. El resultado ya lo sabemos todos. Tienen que volver a la Tierra y después de un aterrizaje forzoso salvan la vida, pero ven que han cambiado sus características físicas. Y es aquí mismo, donde viene mi viñeta favorita, ya que después de un pequeño encontronazo de Ben cabreado con Reed por su situación, se dan cuenta de que tienen que ser un equipo, ponen todas las manos juntos y dice Ben, ya no soy Ben, ahora tendré que ser lo que ha dicho Sue, la cosa. Y Reed dice, y yo me llamaré Mr. Fantástico, con toda su polla, Mr. Vanidoso, que le suda los cojones lo que le haya pasado a su amigo Ben por su culpa, y se pone el nombre Mr. Fantástico para siempre, demostrándonos qué clase de personaje va a ser de aquí en adelante. Tiene cierta lógica, ¿no? Lo de Mr. Fantástico, ¿no? Porque dice, mira lo que puedo hacer con toda parte de mi cuerpo. Soy fantástico. Tú serás una roca, la otra se vuelve invisible, este se hace llamas, pero yo soy fantástico, amigos. Bien, estamos en la mitad del cómic, ya nos han presentado quiénes son los personajes, cómo adquirieron sus poderes y ahora se nos desarrolla cuál es la misión que tienen que ejecutar. La misión es muy particular y en esto aquí todos los cómics, esta etapa de Marvel, son bastante ingenuos y elementales en cuanto a las aventuras que nos cuentan. Y por eso mismo tienen su atractivo. A veces son loquísimos. Ya veréis algunos que son realmente locos de no creer. En esta ocasión, en este primer número, para no adentrarnos en demasiados detalles, ha habido ataques a centrales nucleares en diferentes partes del mundo. La última tiene lugar en la África ecuatorial francesa. Sí, estamos en principios de los 60 todavía. Quizás hoy también Francia sigue teniendo una posición bastante hegemónica en África. Esto nos da pie a ver una divertida caricaturización de soldados franceses con bigotito. La imagen, bueno, ¿cómo son los franceses? Como De Gaulle, con bigotito, ya está. Como los gendarmes, todos los vemos así. Y bueno, hay un monstruo que se aparece a estos franceses, rompiendo el suelo, haciendo un desastre enorme, pero aparece una pequeña criatura que los detiene. El hombre topo. Veréis una viñeta maravillosa de cómo vemos a este pequeño hombrecillo deteniendo al monstruo. No lo hemos dicho, pero Reed Richards es un genio de todo. Este hombre sabe de todo. Es fantástico, ¿no? Y por supuesto, con una serie de pocos datos, localiza cuál es el origen de esos ataques a centrales nucleares, etc. El centro del radio de acción de estos ataques es una isla que se llama la Isla de los Monstruos. Así, tal cual. Hay una isla que es la Isla de los Monstruos. Venga, ¿por qué no? En realidad la Isla de los Monstruos es una península. Y efectivamente, cuando los Cuatro Fantásticos llegan a esa isla, pues son atacados por un monstruo. En fin, quedan divididos y Reed y Johnny caen en un valle de diamantes en el cual el hombre topo aparece allí, se les presenta, pero es un tipo muy educado, porque, bueno, se han caído allí, les ha puesto, antes de que se despierten, un traje protector para las radiaciones que emiten los diamantes, etc. Y allí es cuando vemos, ahora sí, un primer plano del hombre topo, que tiene unas características físicas que no son para nada realistas y que lo remiten más a un tipo de cómic que a mí me recuerda, por ejemplo, a algunos de los malvados de Will Eisner, o incluso se podría asemejar a estos villanos que suelen aparecer en Batman, como el Pingüino. Mientras en otra parte de la isla la Cosa protege a Sue del ataque de otro monstruo, el topo nos cuenta su historia, y su historia es muy, muy absurda. Logra sus poderes casi porque sí, por su condición física, sufre rechazo y decide marcharse del mundo y por algún motivo decide irse al centro de la Tierra. Lo que vemos en estas viñetas impagables, ¿no? Es el flashback sobre su historia, es cómo entra o se dirige al centro de la Tierra probablemente por el mismo volcán islandés que lo hicieron los personajes de Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. No se nos especifica nada acerca de esto, pero yo creo que la referencia que tenían Lee y Kirby era clarísimamente la de Julio Verne. En fin, que el topo se mete a través de ese volcán o lo que sea, el centro de la Tierra, y allí, bueno, existen un montón de monstruos intraterrestres, sin venir a cuento, y aún es más absurdo de todo es que el topo gobierna sobre ellos, se queda ciego, desarrolla otros poderes. Bueno, algo tenía que pasar de bueno, no iba a ser como Milhouse, un Sosainas toda la vida. Bueno, pues tiene aquí unos monstruitos que gobernar. En fin, en resumen, les cuenta toda la historia de su vida, se pelean con él, vemos la primera vez que hay una pelea de los
los Cuatro Fantásticos contra alguien, contra un villano, y la verdad es que no dan una. Pero bueno, al final, entre las llamas de Johnny, etcétera, y que les quedan pocas páginas para terminar este primer número, hay un final súper precipitado en el cual dejan al Hombre Topo sepultado. Este, a su vez, hunde la isla para aislarse completamente del mundo, y yo, pero no quería conquistarlo unas páginas antes. Bueno, da igual, el caso es que había que terminar el cómic y esperar que el Hombre Topo no vuelva a salir nunca más, y somos un equipo maravilloso y hemos ganado esta batalla, la primera misión de los Cuatro Fantásticos. La próxima semana, Johnny, sus amigos y yo volveremos para contaros el número 2 de los Cuatro Fantásticos. Hasta entonces estaremos jugando al Marvel Ultimate Alliance y seguiremos indagando este mundo tan loco y maravilloso de los cómics Marvel, y seguiré preguntándome por qué hago esto. Hasta luego.